que se le está haciendo a las personas, en el caso que estén amarillas, o sea, fueron vacunadas y no están registradas en el sistema, es que hagan ese registro para en visitas futuros a establecimientos ya aparezcan en el sistema con el color verde. Consideramos nosotros desde la Cámara que puede ser algo que favorezca, ya que lo que va a generar es un poco más de confianza en las personas que van a poder salir a disfrutar. Y creo que eso es lo que busca esta medida. Es un proceso que puede durar de 30 a 40 segundos, depende de la velocidad que pueda tener, pues digamos, la persona que está allá, de la cooperación que del cliente, que es lo que hemos nosotros tratado de la Cámara de pedir un poco. Nosotros sabemos que todos estos cambios siempre generan tal vez algunas rechazos, pero la idea es que lo tomemos con la mejor voluntad, con la mejor gana para que juntos podamos ir poco a poco retomando la normalidad. Al principio, para la reunión del día sábado, fuimos unos 40, 50 restaurantes. Todos los que estábamos allí nos activamos, ¿ok? ¿Cuál es el proceso que viene ahora? Poco a poco, cada uno establecimiento tiene que ir solicitando la autorización en el Ministerio de Poder Popular para el Comercio Nacional para que sea una sola persona el representante de ese establecimiento. Esta persona es la que va a nombrar posteriormente a los porteros. Porteros sí pueden haber varios dentro de cada establecimiento, pero esos porteros son los que van a hacer todo el proceso de registro en las entradas. El plan piloto comenzó el lunes pasado, ¿ok? Con la parte de alimentos y bebidas. Ellos plantean hacerlo durante 20, 21 días. En 21 días deberíamos estar ya muchos pues ya inscritos en este plan. Ellos en algún momento dictarán el cambio o el switch hacia otras actividades comerciales. Conversamos el sábado pasado sobre la conectividad, sin duda es algo que preocupa, por eso ellos quisieron comenzar con Distrito Capital y Miranda, que a su vez son los estados, son las regiones, son las entidades donde más hemos visto el repunte en contagio. De esto es prevenir y ellos a través de la aplicación, si la persona sale en rojo, quiere decir que no está vacunada o esta persona presentó en los últimos 21 días una prueba PCR positiva, lamentablemente no podrá ingresar al local. Esa es la premisa, digamos que lo que nos va a permitir a todos es que cuando tú salgas tengas la seguridad que las personas que están sentadas al lado tuyo están medianamente sanas. El presidente de Canarias, Iván Puerta, aclaró que a pesar de que esta medida representa un avance para el sector, no se deben descuidar las otras medidas de bioseguridad. Además, reiteró que el aforo permitido a los restaurantes es del 40%. Este es nuestro aporte para Noticias Globovisión Economía y con ello devolvemos el pase al estudio. Nos corresponde hacer nuestra primera pausa, ya volvemos con más de Noticias Globovisión Economía, hoy transmitiendo. Continuamos en Noticias Globovisión Economía, a esta hora nos acompaña Juan Carlos Martínez Lázaro, él está con nosotros la tarde de hoy y es profesor de Economía de la IE University y vamos a conversar con él sobre las inversiones en Iberoamérica y cómo se han visto afectadas por lo que podría ser un proceso de inflación superior a lo que se había estimado, además de lo que ha sido el resultado y efecto de la pandemia por COVID-19. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bien, primero que nada quisiera conocer cuál es la visión que tiene en este momento de cuál es el estatus de las inversiones en Iberoamérica, cómo se están viendo impactadas favorable o de forma desfavorable ante lo que estaba atravesando el mundo en los últimos 2 años. Bueno, la verdad es que hemos asistido a algo inaudito, ¿no? Que es la epidemia del COVID, con todo lo que ha implicado, y es cierto que durante el año 20, especialmente durante el primer semestre, las inversiones españolas en Latinoamérica y la inversión exterior en cualquier parte del mundo pues se frenó drásticamente debido a los confinamientos. Pero es verdad que ya en la segunda parte del año 20 la cosa empezó a cambiar, otra vez volvieron a retomarse algunos flujos inversores que se han consolidado a lo largo del año 21. Lo que se espera es que una vez la normalidad, parece que ha sido ya, que ya la tenemos, pues que esas inversiones sigan creciendo de forma importante durante el año 2022. Este tipo de inversiones, estaríamos hablando de que se van a ver los mismos volúmenes de inversión que se vieron hace 2 años, a mediados de 2019, o va a ser muy tímida la forma en la que las personas se van a ir incorporando al proceso de inversión mundial, o va a haber quizá áreas que van a quedar fuera de estas apuestas. Bueno, yo creo que a lo largo del año 2022 recuperaremos, si no todo, si una parte fundamental de los volúmenes de inversión que había en Latinoamérica en el año 2019. Ha habido un parón, pero bueno, en la medida que la economía se va recuperando, el deseo de muchas empresas españolas por estar presente en Latinoamérica vuelve a acrecentarse y por tanto veremos flujos importantes de inversión. ¿Dónde los veremos? Bueno, en aquellos países que además de oportunidades de negocio, pues mantengan una estabilidad jurídica, una estabilidad económica y mantengan o creen oportunidades de negocio para que los inversores puedan instalarse.
Cuanto a estas oportunidades y a este crear las condiciones, ¿qué condiciones debería tener en este momento el inversionista o que aspiren los gobiernos a traer? Lo que está claro es que es importante que haya oportunidades de negocio en distintas áreas, pero es muy importante que el marco en el que esas inversiones se muevan sea lo más estable y predecible posible. Por supuesto, es necesaria la estabilidad jurídica, que las reglas de juego estén claras y que no vayan a cambiar porque el gobierno cambie o porque decida en un momento cambiar esas reglas. Es importante un cuadro macroeconómico estable. Hemos visto que que el COVID ha golpeado mucho a las economías latinoamericanas. Algunas van a ir recuperando a partir del año 2022, 2023, 2024 el nivel pre-COVID, pero queda mucho todavía por recuperar. En ese sentido, estabilidad macroeconómica, unas cifras macro que permitan pues, que la inversión se desarrolle adecuadamente también va a ser muy importante. Y también la estabilidad política. No olvidemos que en Latinoamérica, hay países donde esa estabilidad política no está tan garantizada, no es tan estable, y eso hace que también los inversores se asusten o prefieran buscar otros sitios donde los entornos son mucho, tanto legales como económicos como políticos, son mucho más predecibles. Cuando hablamos de Latinoamérica como un destino de inversión, más allá de las dificultades políticas que sabemos, la turbulencia que puede existir en materia política en Latinoamérica, también son países ricos en muchas materias primas, en recursos naturales, grandes empresas y grandes oportunidades quizá de cosas por hacer. ¿Valdría la pena verificar los estatus que hay en esos países o tratar de buscar reglas de juego claras para poder entrar en esos países y tener y atraer ese capital humano que allí está también latente y esas necesidades que existen en esas poblaciones para satisfacerlas? Sin duda, las oportunidades en América Latina son importantísimas en todos los sectores. Hablamos del sector de materias primas, donde hay grandísimas posibilidades. América Latina es una región excedentaria en recursos naturales, en materias primas, por tanto, hay muchas empresas interesadas en explotar y en exportar esos recursos. Sectores como el energético va a tener un desarrollo absolutamente clave en los próximos años en América Latina, en todo el mundo y especialmente en América Latina. El potencial de energías verdes en América Latina es prácticamente inagotable, ¿no? Con lo cual, pues ahí van a surgir muchas oportunidades. Oportunidades en el sector servicios. En la medida que las economías vayan desarrollándose y vayan creciendo, se abren nuevos nichos, nuevas oportunidades en el sector servicios, en sectores tecnológicos, en sectores de todo tipo. Por tanto, si esas reglas están claras, pues yo creo que la inversión va a fluir para aprovechar esas oportunidades. Y no olvidemos que América Latina para crecer necesita tener inversión extranjera. Si la inversión extranjera va a ser imposible desarrollar económicamente estos países de la forma que sería deseable. Casos como el de Venezuela, que tiene tantas cosas por hacer, pero tiene tanta turbulencia política como financiera, muchas distorsiones en su política financiera y en la política macroeconómica dictada por el gobierno. ¿Podría lograr atraer estas inversiones siendo uno de los destinos que en algún momento fue quizás los más llamativos de América Latina? Sí, pero lamentablemente me temo que no se dan las circunstancias. Hablábamos de que es necesario que haya una estabilidad política, una estabilidad económica y una estabilidad jurídica, y veo difícil que esas circunstancias se den. Venezuela, desgraciadamente, en los últimos años, debido a la crisis económica, debido a la situación política, social que atraviesa, lo que ha hecho ha sido, de alguna manera, expandir a la inversión extranjera. Mucha ha salido y yo creo que ese es un destino nada apetecible para las empresas extranjeras, salvo en algunos nichos muy, muy específicos. Realmente no se dan las condiciones en Venezuela para que la inversión extranjera vaya como puede ir a otros países vecinos como puede ser Colombia o Brasil. Casos como el de Chile y Argentina. Chile es un país que siempre ha sido el mejor alumno, siempre decimos era el número uno, el alumno más aplicado a la hora de captar inversión extranjera desde el primer momento. Argentina, volvemos a lo mismo, la inestabilidad política y sobre todo la inestabilidad económica y cambiaria hacen muy difícil que realmente la inversión allí encuentre un destino adecuado. Aparte que también su estabilidad o sus reglas de juego jurídicos pues han cambiado también en los últimos años y eso ha hecho que no sea un destino tan, apetecible para la inversión extranjera como otros países de la región. Casos como el de España, ¿qué podría ofrecerle en este momento España a todos esos inversionistas que quizá han mirado a América Latina y temen, o que son latinoamericanos y tienen los recursos para invertir, pero no lo quieren hacer en ninguno de los países de su continente? ¿Qué podría ofrecer España en este momento cuando incluso hemos visto a Estados Unidos reclamarle a Sánchez que no está yendo sobre las reglas claras de juego y sobre los derechos claros en negocios?
Bueno, España se ha configurado como el segundo destino de la inversión latinoamericana. Es verdad que siempre se habla de las empresas españolas invirtiendo en Latinoamérica, pero también es cierto que en los últimos años hemos visto como cada vez más capitales latinoamericanos hacían el viaje opuesto y llegaban a España. Hoy México y Brasil son los países que más están, de donde más están saliendo flujos de inversión a España, y como digo es el segundo destino de la inversión latinoamericana tras Estados Unidos. Y además en muchos casos la puerta de entrada al mercado europeo. España que ofrece oportunidades de negocio, ofrece que es un miembro de la Unión Europea y del euro, por tanto entrando en España se puede abarcar una zona muy importante, con un crecimiento económico y una población con una renta per cápita muy alta, y por tanto ofrece todas esas oportunidades. Además, pues es muchas veces la puerta de salida natural, quitando Estados Unidos, para corporaciones latinoamericanas que quieran crecer en un mercado distinto, en este caso en el mercado europeo. Yo creo que independientemente de esos choques que hay o que pueda haber habido entre el gobierno español y el gobierno norteamericano por algunas cuestiones de política exterior, pues creo que España va a seguir siendo un destino muy atractivo para la inversión latinoamericana en los próximos años. ¿Cuáles serían esos nichos más importantes de inversión en España? Bueno, hay muchas empresas del sector industrial y del sector servicios que se están instalando, que están expandiendo aquí, fundamentalmente, como digo, mexicanas y brasileñas, pero también hay otro sector donde se concentra mucha de esa inversión, que es el sector inmobiliario. Entonces, bueno, pues digamos, capitales de muchos países latinoamericanos están aprovechando la inversión inmobiliaria en España, que es un sector que ha crecido y va a seguir creciendo mucho los años, para obtener aquí unas rentabilidades y diversificar sus portfolios de riesgo. Si nos vamos al proceso de inflación que está atravesando el mundo, pero básicamente el que ha tenido más miedo, y es el caso de Estados Unidos, que pareciera ir mucho más allá de lo que se había estimado en un primer momento. ¿Qué efectos puede tener esto para las economías mundiales, específicamente para Europa? Bueno, la inflación ha vuelto. Teníamos un tiempo, nos habíamos acostumbrado en la última década a que la inflación fuera muy baja, incluso negativa, la ausencia de inflación, pero rápidamente la vuelta a la normalidad, junto con una serie de factores, han provocado una rápida subida de los precios. En Estados Unidos la inflación está por encima del 5%, en Europa ya la tenemos en el 4%, y en otros muchos países está muy por encima de los objetivos de inflación que tenían sus bancos centrales. Me temo que vamos a tener que acostumbrarnos a estar con la inflación durante un cierto tiempo, al menos hasta la próxima primavera, y eso es un problema porque en muchos países, no en Europa, no en Estados Unidos, pero sí, por ejemplo, en muchos países latinoamericanos o en muchos otros países del mundo, los bancos centrales se han visto obligados a subir los tipos de interés para luchar contra la inflación, y eso puede afectar a la recuperación económica de esos países. Por tanto, no es una buena noticia que la inflación haya vuelto, porque de alguna manera descuadra ese camino, esa vía que había para lograr o para consolidar esa recuperación de la actividad económica. ¿Qué efectos tiene este proceso de inflación en tanto las deudas soberanas de los países como en el avance o no de las materias primas? Bueno, lo que estamos viendo es que gran parte de esa inflación está provocada por las materias primas. Hay también otros factores y otros orígenes, pero una parte muy importante está siendo provocada por las materias primas, lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Aquellos países que son exportadores netos de materias primas, en Latinoamérica hay muchos, pues están viendo beneficiados porque sus saldos comerciales y fiscales mejoran gracias a ese alto precio de las materias primas, pero a su vez sufren también ese incremento de precios que se está produciendo a nivel global, y eso les complica mucho la gestión del día a día. Como decimos, si no es que solamente afecte al poder adquisitivo, sobre todo de las clases más populares, que son las que normalmente peor se refugian ante la inflación o sufren más los efectos de la inflación, sino que también puede, como decía, llevar a una variación de la política macroeconómica y específicamente de la política monetaria. Si los bancos centrales se ven obligados a subir sus tipos de interés para luchar contra la inflación, eso afectará al crecimiento económico y efectivamente también puede afectar al valor del endeudamiento, puesto que muchas veces es en moneda extranjera y eso va a complicar la gestión, aparte de pagar tipos de interés más altos. Si los bancos centrales no suben tipos de interés, pues entonces asistiremos a depreciación de monedas, lo cual también puede aumentar el endeudamiento y complicar mucho la gestión macroeconómica. Rallies alcistas como el que está viviendo en este momento, el caso del oro, el petróleo, el cobre, este tipo de materias primas, la plata incluso, pueden mantenerse, pueden ser instrumentos de refugio para los inversionistas o para todo aquel que quiera resguardar algún capital. Lo está siendo, sin duda. Detrás de esa subida de las materias primas y de otros activos estamos viendo muchos capitales que están buscando no solamente obtener fuertes rentabilidades, sino también un refugio ante esa inflación y ante la ausencia de rentabilidades que pueda haber en otros mercados más tradicionales como los mercados de deuda. Por tanto, estamos viendo en ese flujo de capitales que están yendo hacia este tipo de activos, que lo que explica en parte su subida de precios.
¿Podría dejar de ser Estados Unidos ese país donde todo es posible en materia económica, donde la estabilidad económica va a estar siempre presente, o se pensaba que iba a estar siempre presente luego de estas decisiones que está tomando el Banco Central y todo lo que están haciendo en cuanto a lo que es su política monetaria? No, Estados Unidos va a seguir siendo el refugio económico para muchos países y lo que ocurra en Estados Unidos va a seguir afectando al resto del mundo. En el momento en que la Reserva Federal, ya lo ha anunciado pero todavía no ha empezado, empieza a cambiar su política monetaria y sobre todo cuando suba los tipos de interés, eso hará que muchos países se vean obligados a seguir esa senda de subida de tipos de interés, de endurecimiento de la política monetaria, y eso complicará, como digo, mucho la gestión en estos países. Por tanto, hay Estados Unidos para rato desde el punto de vista económico, y no tenemos que olvidar además que la economía norteamericana está teniendo este año un comportamiento excelente. A pesar de las fallas con el efectivo, a pesar de pensar ya en ir liberando el tapering. Sí, el tapering está listo, falta iniciarse, probablemente lo conoceremos pues, ya a finales de año, principios del año que viene, y además se habla de un proceso corto, tal vez 6 meses. Por tanto, la normalización de la política monetaria no ha empezado, pero va a empezar, y bueno, veremos si los tipos de interés suben dentro de un año, en el último trimestre del 22, o se deja esa subida para el año 23. Ahí hay una serie de factores que, según evolucionen, iremos definiendo. Cambiando de tema, yéndonos hacia el área microeconómica, quisiera hacerle otra consulta respecto a lo que tiene que ver con la pandemia del COVID-19. Cambió las formas de hacer negocio, cambió muchas de las dinámicas que estaban establecidas. Esto ha generado crisis de contenedores, crisis incluso de despachos de delivery. En Europa se nota mucho la situación. ¿Cómo puede esto? ¿Esto es un nuevo nicho de negocios o es una dificultad para ir adaptándose a los cambios que está dejando el COVID-19 que parecen llegar para quedarse? El COVID, lo que yo creo que ha sido, la pandemia, lo que ha sido es un acelerador de muchas tendencias, de muchos cambios que se venían larvando poco a poco, y lo que pasa es que se han acelerado gracias a esa pandemia, ¿no? Desgraciadamente se han acelerado. ¿Qué significa eso? Bueno, pues cosas como el comercio online, el teletrabajo, son cosas que estaban ahí, con poco desarrollo o más, pero que han crecido exponencialmente, y eso está cambiando mucho las reglas de juego, precisamente en el delivery, ¿no? Y eso está provocando una serie de cosas. El surgimiento el rápido crecimiento, rebote que está teniendo la economía mundial, junto con todas estas nuevas tendencias que están produciendo, pues están afectando, ha provocado una serie de cuellos de botella en determinados sectores. Tenemos el sector de los microchips, los contenedores, los fletes. La economía no esperaba que esa recuperación fuera tan intensa, y eso es lo que está produciendo esos cuellos de botella. El COVID nos dejará cosas consolidadas, y otras, lo que esperemos es ese tensionamiento que hay con los fletes, con los contenedores. Eso se irá solucionando poco a poco en el momento que oferta y demanda vayan encontrándose, pero es verdad que van a quedar tendencias que han venido para quedarse y que nos van a acompañar, y hablamos de un comercio mucho más, una economía mucho más digital, un comercio mucho más online, y evidentemente también de que seguramente figuras como el teletrabajo va a empezar a formar parte de nuestra actividad. Le agradezco habernos